En anteriores entregas de Power Art disfrutamos como enanos del M2 original. Lo hicimos también con el M240 y lo hicimos con la nueva generación del modelo en Pastoriza. Y en aquel momento nos preguntamos qué margen quedaba de mejora en este coupé trasera de polémicas formas, que a mí en lo personal me encanta. Hoy es el momento de obtener esa respuesta a esa pregunta. ¿Qué se podía mejorar del M240i para hacer un nuevo M2? Yo soy Guille García Alfonsín, esto es Power Art en nuestra 12ª temporada con la energía de Total Energies, como siempre. Y le toca pasar por el canal al BMW M2 manual con este precioso color azul. El Serie 2 Coupé, cuando hicimos el mega documental que os publicamos el año pasado, me encantó. Un coche que tenía sus pegas, tenía un problema el 6 cilindros, el M240, con el peso del motor en el eje delantero, y luego tenía el tema de la tracción total que hacía que derrapar y al mismo tiempo controlar la guiñada sin que el coche cabalgase hacia adelante fuese un poquito complicado. Pero por todo lo demás me pareció un producto magnífico. Además, con la versión de 4 cilindros, curaba ese peso en el tren delantero, era más ágil, jugaba más, aunque le faltase esa pegada que sí tenía el M240. La cuestión es que se nos quedó abierta esa duda de qué iba a pasar con el M2, porque siendo el M240 un producto tan redondo, había que ver cómo era capaz BMW de solventar sobre todo el tema de gestionar los kilos en el tren delantero y meter más agarre a ese eje frontal y conseguir un coche un poquito más ágil y dinámico. Como en aquel documental os contamos todo del habitáculo, todo de las dimensiones, un porrón de detalles de la Serie 2 que son comunes a este M2, lo que os voy a recomendar es que si no visteis ese vídeo, lo veáis antes o después de ver este, porque ahí vais a ver algunos detalles adicionales que vamos a pasar de largo con este coche. Tras 70.000 M2 de la generación original vendidos, podemos estar convencidos de que BMW acertó con la idea de crear un M compacto. Un coche que se convirtió en absoluta referencia y uno de mis favoritos modernos de todos los tiempos. Pero ahora había que ver el camino de la evolución. El nuevo M2 es un M4 recortado, y esa es la mejor definición que podemos dar. Toma del M4 los ejes delantero y trasero, conservando su anchura, y los monta en una carrocería con una batalla 110 mm más corta que la de aquel. Del M4 también se toma el propulsor, aunque se modifica su entrega para recortarla ligeramente. En el plano estético, cubrir esos nuevos ejes y tren mecánico ha implicado coger la carrocería del Serie 2 convencional, que ya tiene pasos de rueda musculados y geométricos, y estirarlos hacia los lados. El coche se ve ancho, cuadrado al extremo, musculoso, brutalista. Por delante llama la atención las bocas rectangulares en los laterales. En el lateral puro las faldillas son enormes y conectan los enormes también pasos de rueda. Por detrás ese aspecto cuadrado y musculoso queda todavía más enfatizado con las 4 salidas de escape, el gran difusor y unas grandes mejillas con catadióptricos verticales. Es un coche de espíritu visual brutalista, como os decía. Como suelo contar por aquí más veces, no es canónicamente bello al uso, sino brutal, salvaje, impone su presencia. Y a mí personalmente, en este color tan vivo como este azul, me gusta. Pero es un tema personal, lo reconozco. Dimensionalmente es grande, 4,58 de largo y sobre todo 1,89 de ancho. Dimensiones que no hace mucho hubiesen sido de un M3. Y es la anchura y también la anchura de pisada de los neumáticos que se quedan separadísimos, con un ancho de vía de 1617 mm delante y 1605 detrás, con enormes ruedas de 275/35/19 delante, que es una barbaridad, son más grandes que las ruedas traseras del M2 original, y 285/30 R20 detrás van a marcar clarísimamente el carácter del coche a la hora de conducirlo, especialmente las gomas delanteras. Por dentro, respecto al Serie 2 Coupé normal que ya probamos, primero tenemos el salpicadero, porque el año pasado cuando grabamos el Serie 2 Coupé llevaba el salpicadero sin la pantalla única, que ahora ya es equipamiento de serie para aquellos modelos también. Y luego la otra diferencia principal, que esto sí que sí es del M2, son las butacas M Sport con estos 3 colores, los 2 tonos de azul y el rojo, que sujetan a las mil maravillas, multirregulables, ya las conocemos de otros coches. Unos buenos asientos y luego toques de fibra de carbono por el salpicadero, por el túnel central
Y el típico volante M, muy gordo, excesivamente gordo para mi gusto. Hay gente que sé que le gusta esto del gordo, pero a mí me falta un poquito de un aro un poco más fino, especialmente en esta zona cuando estás controlando el coche, que me gusta tener un poco más de tactibilidad, si vale esa palabra. Tiene dos levitas aquí, dos botones, que te permiten cambiar el modo de conducción rápidamente sin tenerte que perder en la selección de modos y tocar todo, y va a venir bien porque luego lo vais a ver, tiene 800 millones de opciones regulables a nivel de configuración. Tenemos una pantalla enorme curvada delante nuestra, que ya es un clásico en todos los modelos BMW que probamos, pero la novedad con respecto al M240 es la configurabilidad extrema que nos puede llevar incluso a perdernos. Tenemos múltiples modos de conducción, dos de ellos son configurables y accesibles a través de los botones específicos del volante. Con ellos podemos elegir de todo: dureza de los amortiguadores pilotados, dureza de la dirección, respuesta del servofreno, sonido del escape, y luego aspectos muy interesantes, como si queremos el ESP activado, si lo queremos en un modo más tolerante para que nos deje derrapar, o lo queremos desactivar del todo, al tiempo que podemos cambiar en ese momento la cantidad de control de tracción disponible y la actuación que va a tener el diferencial autoblocante trasero de discos actuados por un servomotor. Esto es lo que nos va a marcar cuánto podemos separar el culo de lado cuando vamos acelerador a fondo. La realidad es que tanta configuración, tantas opciones, al final hacen que te pierdas. Y no es la primera vez que os lo cuento, demasiadas opciones, demasiadas. En general, entre los tres modos que tienes tú, más los que puedes configurar, hay 1000 millones de cosas y te puedes llegar a acabar perdiendo. Hay dos configuraciones o tres que son las que yo colocaría, y ya sé que hay clientes a los que les mola esto, y entiendo a BMW que dé todo este desparrame, pero al final lo suyo es configurar tus modos M1 y M2 y olvidarte un poco del resto. Me parece interesante, por ejemplo, el tema del tren de rodaje, pero es que os voy a decir que quitando en circuito, donde Sport y Sport Plus puede funcionar, o en asfaltos ultra lisos donde el Sport funciona, en todo el resto de circunstancias os vais a quedar con el modo confort. Y mola mucho esto de poder regular la cantidad de control de tracción que tenéis cuando tenéis el control de estabilidad quitado, incluso sin el modo permisivo, lo cual ayuda a gestionar cuánto de guiñada os va a dejar hacer el coche antes de intervenir. Pero por todo lo demás, ya os digo, yo me llego a perder con estas cosas. El cuadro de instrumentos tiene un modo deportivo que se puede replicar en el proyector de datos del parabrisas para mantener al motor en su zona buena, que bueno, es prácticamente todo el cuentavueltas. Las plazas traseras del maletero aquí nada cambia respecto al Serie 2 Coupé de manera notable, y te diré solo como detalle rápido que la calidad percibida del interior es genial, que caben adultos en las dos plazas posteriores de manera apta, y que el maletero con 390 litros es generoso y aprovechable para emplear este coche como único coche de tu repertorio si así lo deseas y no empleas habitualmente las citadas plazas posteriores. Debajo del capó delantero tenemos el mismo 6 cilindros en línea que utiliza el M4, eso sí, recortado en potencia. Aquí se queda con 460 caballos a 6.250 revoluciones, voy a mirar la chuleta, correcto, aunque es capaz de girar hasta 7.200 revoluciones por minuto antes del corte. Tiene 550 Nm de par que están disponibles desde 2.650 revoluciones por minuto hasta las 5.870, lo cual ya nos habla del ancho de banda que tenemos a la hora de poder acelerar casi desde cualquier marcha hacia arriba. De hecho, gracias a esa tipología de motor, cualquier curva puede ser de tercera y de cuarta, de segunda y tercera, porque vas a tener siempre empuje disponible en las ruedas posteriores. El motor es una joya de la ingeniería con soluciones súper peculiares. Este motor se llama S58 por código interno y tiene cosas como que los pasajes internos de la culata, cuando se va a hacer la fundición, se imprimen primero en 3D la arena que va a hacer la colada de la fundición para poder hacer canalillos muy finos y formas muy peculiares, y después pues esa parte se pierde porque es ese material mártir que cuando haces el proceso de fundición se pierde, pero gracias a ese proceso de impresión 3D se puede conseguir esa forma de culata tan peculiar. Luego lleva todo lo típico que lleva cualquier motor BMW moderno de gasolina, es decir, inyección directa, en este caso a 350 bares, 2 turbo mono scroll, trabajando 3 cilindros cada uno de ellos. Y luego tenemos distribución variable, alzada variable de válvulas, tanto en admisión como en escape. La refrigeración del aire de admisión corre a cuentas de un radiador, de un intercambiador de calor que refrigera con líquido el aire de la admisión para luego refrigerar ese líquido dentro de los radiadores que van separados en el frontal del coche, algo que también es típico dentro de BMW. Utilizar ese tipo de refrigeración intermedia del aire de admisión permite que tengamos menos recorrido desde el turbocompresor hasta la admisión, hasta las válvulas de admisión, y eso luego reduce el tiempo de respuesta, y vamos a ver luego conduciendo cómo eso implica que cualquier toque en el acelerador
implique también que el coche responda mucho más rápido. La caja de cambios por el mismo precio te la ofrecen automática de convertidor de par con levas tras el volante o una manual de 6 relaciones, que es el caso de este coche. Una manual que además tiene unas 6 relaciones muy bien elegidas. Os vamos a colocar ahora las relaciones de cambio que permiten saltar todas las marchas sin que ninguna caída de marchas caiga por debajo del par máximo del motor. Algo fácil, por otro lado, debido a esa pletoricidad de par que tiene el propulsor, enviando esa potencia sola y exclusivamente a las ruedas traseras. Entre las ruedas traseras se reparte el par a través de un diferencial de rampas y discos con bloqueo de dichos discos de manera electrónica, con un servomotor. La cantidad de bloqueo del diferencial, el momento en el que salta, el par con el que lo hace, están todos ellos controlados por la centralita electrónica del coche en función del programa de conducción seleccionado. Y si bien es cierto que no puede enviar independientemente el par a una de las dos ruedas selectivamente, como sí ha ocurrido en otros coches de BMW como el X5M, el funcionamiento que tiene este diferencial es muy natural y saca completo partido a la tracción y potencia disponibles, manteniendo el ángulo de guiñada deseado y esperado en cada momento. En cuanto a suspensiones, lo que vemos aquí es lo que ya vimos en el M3 en su momento. McPherson delante con brazos de aluminio forjado inferiores divididos en 2 elementos y amortiguadores con válvula activa dentro que cambian de regulación en cuanto a dureza. Detrás lleva un sistema multibrazo con amortiguadores también activos, con el subchasis rígidamente unido al monocasco. Y puedes ver incluso en los brazos estos forjados cómo aparecen pegatinas de M4 que nos dicen de dónde vienen. BMW ha elegido para los elementos elásticos unas frecuencias muy sensatas, 1,64 Hz delante, 1,9 detrás, lo que hace que el coche no sea extremada o innecesariamente seco solo por buscar deportividad. Los frenos son grandes discos de acero con campana de aluminio y pinzas fijas de 6 pistones delante. En cuanto al peso, hemos medido 1.700 kilos, exactamente lo esperado por la homologación del coche. El reparto, 52,5% delante, 47,5% detrás, con el coche vacío sin el conductor. Muy igualada a la izquierda y la derecha en este coche. En cuanto a geometrías y otras características, el uso de neumáticos tan anchos delante, con ese 2,75 que os contábamos antes, ha solventado en parte el compromiso de tener que montar más caída para soportar el maltrato que normalmente tienen estos coches en el tren delantero. Así, con solo 1,7 grados de caída delante, digo lo del solo porque hay coches que montan algo más cuando se busca deportividad, la cifra resulta aceptable y no va a machacar el lomo del neumático delantero gracias a ese extra de anchura del neumático. Hay un avance marcado de 7,40 grados mientras el coche va marginalmente abierto de dirección, es divergente en 0,10 grados delante. Detrás hay 2 grados de caída con el eje a 0 de convergencia. Todas estas medidas que os he contado son las esperadas y bien pensadas para un deportivo de este tipo. ¿Corre el M2? Corre mucho. Hemos medido el 60-100 en 1,8 segundos. El 80-120 lo ha hecho en 2,6 y además lo ha conseguido sin dramas en cuanto a la hora de bajar la potencia al suelo. Pero ya no solo es la pegada a esas velocidades, es que el coche corre mucho en cualquier marcha, en cualquier momento. En cuanto hundes el acelerador te puedes encontrar tocando el limitador a 250 por hora, limitador que opcionalmente se puede suprimir y dejar que el coche alcance 285 por hora. Las aceleraciones desde parado o desde baja velocidad son más complicadas, tal vez, si no hay motricidad suficiente, ya que en cuanto quieres salir desde parado, desde 0 km por hora, por ejemplo hasta 100, vas a notar que tienes un culo que va a empezar a moverse hacia los lados, pero no me parece exageradamente dramático y te diré que es hasta fácil salir de parado con este coche realmente rápido. ¿Y cómo se conduce? El M2 tiene muchas cosas que me han gustado, muchas cosas que lo hacen muy buen coche, muy buen deportivo, y luego una serie de decisiones de puesta a punto, de dimensionamiento, de camino en la decisión de cómo tenía que ser este nuevo Serie 2, M2 mejor dicho, que han condicionado un poco el resultado final y que puede que lo haga distinto a lo que uno esperaría de este tipo de coche y tal vez no tan pasional o tan maravilloso de conducir con otras opciones del mercado de precio similar. Pero vamos a empezar por lo que me ha gustado mucho. El motor es una maravilla, la respuesta es increíble desde poco más allá de 2500 vueltas, carece del efecto turbo del M2 anterior, parece un atmosférico de cilindrada mucho más grande y es que es mucho más suave en su pegada y siempre está dispuesto a lanzarte hacia adelante. Y a ese motor pletórico y maravilloso le acompaña un acelerador también maravilloso. Maravilloso por varias cosas. Primero es larguísimo. Tienes muchísimo recorrido en el pie derecho para poder metrar bien lo que estás haciendo y puedes decidir cuántos de esos 550 Nm que tiene el motor disponibles envías a las ruedas traseras. De esta manera tienes una especie de grifo muy fino
con el que vas mandando la potencia progresivamente, la vas quitando y puedes hacerlo todo de una manera muy controlada. Así que puedes decidir cuánto sueltas la trasera si estás derrapando a base de pedal derecho, quitar un poquito y se pone el coche más recto, acelerar más y el coche se va a torcer más. Y tienes ese perfecto además control a la salida de las curvas cuando estás en el vértice hacia afuera para hacer despacito y con buena letra esa maniobra de meter más gas a la medida que vas quitando volante. Eso es perfecto y le acompaña otro aspecto también fundamental a nivel de gestión de acelerador, y es que a pesar de ser un motor turbo tiene instantaneidad absoluta el motor. BMW ha logrado con estos motores turbo cosas que eran impensables hace un tiempo cuando lo maravilloso eran los motores atmosféricos, y es que con este acelerador puedo mandar kilos delante, detrás, tal cual quiero en el momento en el que quiero, y eso hace que pueda controlar todo, el body language del coche, si está apoyado en las ruedas delanteras, si está apoyado en las ruedas traseras. Puedo decidir esos cambios de cantidad de acelerador y de decisión de ese reparto de pesos tal cual lo pienso. Normalmente, cuando teníamos motores turbo muy sobrealimentados, teníamos tiempos de respuesta que evitaban que tuviésemos tanto control en el pie derecho como podíamos tener, qué sé yo, en un GR86 moderno. Aquí ya no. Aquí hemos llegado al sumum de las motorizaciones maravillosas de BMW. El M2 anterior no conseguía esta finura, especialmente en la parte baja del vueltas, pero aquí ya desde 2500 vueltas hasta las 7200 que corta, tienes todo ese coche agarrado en el pie derecho, haciendo justo lo que dices en cada momento que lo dices, y eso hace que te sientas muy compenetrado y muy confiado a la hora de bajar la potencia al suelo y te dé confianza al coche a la hora de aprovechar toda la potencia disponible, esos 550 Nm que os explico que llegan a las ruedas traseras. De hecho, como está ligeramente dulcificada la curva de potencia de par respecto al M3, al M4 que probamos pues ya hace prácticamente un año, tenemos un coche que resulta más dulce en ese control del pedal derecho, menos bárbaro, menos bruto, menos intimidante y al mismo tiempo más fácil de controlar. El cambio de marchas manual me ha gustado, pero podría ser mejor. No es excelso en sus enclavamientos como un Civic Type R moderno o un Mazda. Aquí es más BMW, por lo que hay más movimiento, más dureza, pero en todo caso es agradable. Le acompaña todo esto además un pedalier perfectamente posicionado que vale para poder hacer punta tacón prácticamente de libro. Es cierto que este coche puede hacer el punta tacón automático, de hecho tiene esa opción, pero también tienes la opción de desactivarlo, cosa que si te lo compras manual yo creo que es casi obligatorio desactivarlo para hacer ese juego de pedales que permite el coche, que para eso es lo que se ha pensado. Yo meto aquí tercera, meto aquí la boca de segunda, pie al freno, golpe de gas y para adentro, un corcito, aquí bajando despacito, vamos a kilómetros despacio para no comer el corzo. Ese es el pedalier bien posicionado, lo que también te ayuda a acompañar a toda esa posición de conducción maravillosa que os cuento. El tacto del pedal de freno me ha gustado, pero sigue sin ser el de un Porsche, voy a decir. Tiene ahí área de mejora BMW M, sobre todo en la parte inicial del recorrido, que sí que tiene una especie de buffer pequeñito antes de que empiece a frenar. Una vez que estás ahí, es un pedal duro y sobre todo dosificable. Tiene suficiente recorrido para que no lo notes muerto, notas cuánto estás frenando y sobre todo notas cómo puedes ir quitando freno progresivamente a la hora que te vas metiendo en la curva para hacer la frenada regresiva e inscribir el coche en la curva. Es esa dosificación de los frenos lo que me ha parecido bueno. No hay frenos carbono cerámicos en opción para este coche. Yo en carretera abierta no he echado de menos más disipación de calor, más capacidad de aguantar impacto térmico, que al final es para lo que son los carbono cerámicos, y a cambio tenemos tacto en condiciones muy frías como las que tengo yo ahora mismo. Dicho esto, probablemente para los más circuiteros tengan esa problemática de la ausencia de los carbono cerámicos, porque es un coche que toca los 1800 kilos y al final pues eso se nota, pero yo aquí, para uso más civil, vamos a decir, si no eres muy de meterte en track days, no los he echado en falta, la verdad. La posición de conducción es maravillosa, tienes sensación de control total y el triángulo volante-pedales cambio, junto con la posición de los ojos y cadera, roza la perfección, como lo hace también el confort del asiento. El embrague, a pesar de tener un enorme par el motor, no es para nada duro y también tiene un buen tacto del pedal. Y el tacto del pedal de freno también me ha gustado. Que esta vez no hemos podido disfrutar del coche en PTC Escuela, que habría sido lo suyo, pero con el calendario de filmaciones y producciones que llevamos resulta poco menos que imposible. Pero todo esto que te he comentado son elementos independientes. ¿Cómo cose todo el coche en su conjunto? ¿Hay cosas que no me convenzan? Es el M2
nuevo, un coche muy ancho y casi tan grande como un M3 o un M4. Y en aquel caso ya os conté que eran coches que se me empezaban a antojar demasiado grandes para poder disfrutarlos en carretera abierta dentro de todas sus capacidades. Ese extra de anchura hace que este coche necesite mucha carretera para moverse, y es algo que realmente se nota, aunque os pueda parecer poca la diferencia con el M2 anterior cuando miráis solo las cotas. La realidad es que una vez que te tiras a una carretera de curvas, sobre todo si tienen asfalto roto, ahora vamos a comentar por qué, pues empezáis a notar que el coche es muy grande y que hay que ir colocándolo, y que casi vas tocando la línea derecha con la rueda derecha y la línea izquierda de la carretera con la rueda izquierda, lo cual hace que en tramos estrechos pues tengáis mucho coche para colocar. Y además, si a esa anchura le sumamos que cuando derrapas ocupas todavía más carretera, pues es un coche que ya no es tan de carretera ratonera y empieza a pedir carreteras más abiertas, sin llegar al nivel del M3, voy a decir, pero ya empieza a ser un coche demasiado grande para considerarlo un compacto deportivo, diría yo. Luego está el tema del peso. Es un coche que es ligero y que encima se le han montado pues los ejes directamente del M3 del M4 con ese ancho de vías, y se ha jugado sobre todo con el condicionante que más va a hacer que el coche cambie su carácter respecto a generaciones previas, que es el ancho del neumático delantero, esos 275 de rueda, que son una auténtica barbaridad. Si recordáis, cuando probábamos el M240, os decía que uno de los problemas que tenía ese coche es que le faltaba la ligereza del tren delantero. ¿Por qué? Pues porque al final tenía ese 6 cilindros sobre las ruedas delanteras que hacía que no tuvieses un tren delantero resistente al subviraje, que fuese un poco más torpe, que después cuando probamos el 220 que tenía esa capacidad de entrar en los frenos descolocando de atrás y cambiar más rápido de movimiento, y tenías un tren delantero pues más juguetón y sobre todo más progresivo al límite. Y en el M240 nos faltaba eso, era un coche que era más cabezón, y eso condicionaba también la actitud y las maneras a la hora de tomar las curvas, porque tenías que sacrificar la entrada para poder luego jugar con la derrapada larga que hacíamos en PTC Escuela. Aquí BMW, la gente de M, ha ido con la solución definitiva a la hora de afrontar problemas de adherencia en coches pesados cuando tienen kilos orbitando en el tren delantero. Y esa solución ha sido calzar esas 275 de ancho delante. Eso lo que hace es que faculta al coche para tener un paso de curva del tren delantero maravilloso. Le da mucha más mordida en el tren delantero, le da más resistencia al subviraje, hace que no necesite más caída de la que lleva para poder mantener el neumático bien pegado en el suelo, y además, a pesar del peso, el hecho de incrementar la anchura hace que la presión específica que aguanta cada molécula de neumático que se está pegando a la asfaltina, esa reacción química que tiene que haber, no esté sobresaturada de presión de peso encima. Así que esa solución del 275 de rueda adelante solventa el subviraje en curva rápida, solventa la mordida inicial cuando quieres cambiar la inercia de izquierda a derechas, solventa el hecho de, si eres muy burro con el volante, el típico caso que veis en alguna onboard o alguien conduciendo el circuito que va metiendo más rosca de la que toca, o la falta extra de caída. Todo eso queda solventado por el extra de rueda, pero el extra de rueda condiciona otros aspectos. El primero es el del feeling y la información que te llega a través del aro del volante. Un volante que para mí, como siempre en todos los M, se me antoja demasiado gordo, voy a decir. Yo prefiero un aro más fino, pero esto lo he dicho 1000 veces y aceptar a que le gusta más lo de aro gordo, así que ahí ya no me meto, es una cuestión de gustos, pero tiene una cremallera maravillosa, de paso variable, es un coche ultra preciso, pero no filtra información hacia arriba. Si bien es cierto que tiene el peso preciso y específico que uno espera del coche, no vas notando cómo haces trabajar a los neumáticos. ¿Y por qué no lo notas? Pues porque para mover 275 de rueda en cada una de las dos ruedas delanteras, lo cual suma más de medio metro de anchura de rueda tocando en el eje delantero, BMW ha tenido que meter bastante asistencia para facilitarte poder meter volante fácilmente en las curvas. Y eso filtra, eso quita cantidad de información que te viene hacia arriba y no notas cómo estás trabajando el neumático, algo que también es bastante típico, voy a decir, en los BMWs M's modernos, que no son coches que te hablen mucho por el lado del volante, pero aquí se magnifica esa situación. Por otro lado, el uso de 275 de rueda delantera hace que cuando llega el subviraje, si es que te has lanzado muy a lo bestia en la entrada de la curva, llegue de manera súbita y muy salvaje, voy a decir. Normalmente, si montas menos rueda a menos anchura de neumático, las reacciones siempre son más progresivas.
aquí te falta esa progresividad, lo cual hace que cuando llegas al límite, está muy arriba, muy arriba, en carretera abierta yo creo que no deberías de llegar jamás al límite de adherencia del tren delantero. El hecho es de que cuando llegas a ese límite de agarre, el coche lo hace casi sin avisar, no te sube información a través del aro, ya vas muy rápido y te mete un machucón, lo cual, junto con el hecho de que tienes mucha capacidad de dirección y de repente la pierdes, puede condicionar un poco el comportamiento del coche. Otro aspecto que hay que tener en cuenta por llevar 275 de rueda adelante es que tienes mucha más capacidad de tragarte baches con las ruedas delanteras, y no de tragarte de digerirlos, sino de que te los comes. Eso hace que el coche sea más sensible a carreteras rotas. Aquí donde estamos grabando ahora mismo en Salcedón tenemos un asfalto maravilloso, así que no hay problema de ese tipo, pero pruebo los coches en una carretera muy rota, que es un tramo ratonero tipo rally, y ahí el coche se va comiendo, entonces se va moviendo justo por esa necesidad de llevar tanta rueda que genera efectos direccionales. Y como el coche es muy ancho y el coche se mueve bastante para los lados, fácilmente un palmo respecto a donde le estás mandando, vas condicionado y te vas teniendo que separar de la línea externa de la carretera, y eso hace que no sea un coche fácil de tirar por tramos más tipo rally, voy a decir. Eso al final condiciona toda la situación, pero bueno, tampoco es un deal breaker que dicen los anglosajones, algo por lo que no vayas a comprar el coche, pero hace que el coche tenga otro tipo de cualidades y otro tipo de comportamiento. Vamos a decir que BMW M aquí lo que ha hecho es un coche que tiene un paso de curva maravilloso, un tren delantero súper resistente y una trasera que sin ningún género de dudas se puede modular y abrir todo lo que quieras, porque con este coche puedes conducir de todas las maneras imaginables a la salida de las curvas. Puedes jugar a abrir muy pronto el gas de manera muy repentina para redondear la curva en aceleración, o puedes jugar a soltar el grifo progresivamente, jugando con esa capacidad del acelerador de meter muy bien cuánto estás enviando de par al eje trasero, y con eso salir como un tiro hacia adelante. Es un coche rápido por ello, es un coche que se expresa a la salida de las curvas, que te permite jugar, pero luego lo que es el ingreso a curva, como tiene un tren delantero tan poderoso, entra muy bien, pero no quiere jugar al límite. Y no quiere jugar, entre otras cosas, porque no lo notas tampoco tú y no te da esa confianza, por lo menos en carretera abierta, de poder cambiarlo de actitud cuando estás entrando en curva, porque tienes el límite de adherencia muy arriba. Luego en apoyo largo, si estás en apoyo largo e intentas corregir la trazada, realmente no lo vas a necesitar, porque el tren delantero se lo traga todo y sigue metiendo el coche para adentro. Pero si lo necesitas pues hombre, tiene cierto grado de capacidad de cambiar la guiñada y meterse hacia adentro, pero tampoco es un coche que al levantar el acelerador súbitamente puedas coger y meterlo hacia adentro. Tienes que entrar ya en los frenos, haciendo el burro, pegando latigazo de volante, y como tiene mucho agarre delante, si haces esa jugada de meter latigazo a la entrada de la curva cuando tienes los kilos adelante, sí que vas a hacer la curva entera redonda, soltando la trasera, pues como tantas veces hemos hecho en circuito. Y la suspensión, y los amortiguadores, y los muelles, y los bujes. Sobre asfalto liso, en carretera abierta, tienes un comportamiento perfecto. Está muy bien hecha esta amortiguación para controlar el peso. El problema llega, como os digo, en carreteras rotas, donde a ese interés del tren delantero de cogerse todos los baches que existen en la carretera, algo que también ayuda las estabilizadoras, que al final son relativamente gordas y también hacen que el coche se mueva un poco para los lados, se suma una suspensión que tienes que llevarla en el programa más blando posible para poder digerir baches, y si la llevas en el modo más blando posible, en compresiones potentes, por ejemplo, estás bajando, va a venir un cambio de elevación, de repente subes hacia arriba muy rápido, hay un roto y justo te pilla en curva, que se puede dar, en una circunstancia de ese estilo, el coche tiene ese movimiento hacia arriba y hacia abajo, donde el amortiguador le falta control en extensión, porque tiene muchos kilos encima y lleva unos muelles muy enérgicos, y los lleva enérgicos porque el coche pesa mucho. No se trata ya de la erección de los hercios en sí, sino de que al final, si tienes un coche pesado, siempre vas a tener mucha energía en la suspensión, y ese extra de energía de la suspensión para poder controlar la carrocería, pues la tiene que disipar los amortiguadores. Y si los dejas blandos para digerir otro tipo de baches más blandos, más cortos, pues acabas teniendo un coche que se mueve y que en esas circunstancias te invita a relajar el ritmo. Así que no es un coche de tramo de rally roto, es un coche que le gusta asfalto liso, o sobre todo asfalto tipo Nürburgring o cualquier otro tipo de circuito que te puedas encontrar, donde realmente es capaz de cubrir absolutamente el peso. Y es ese tema del peso
recurrente todo el rato, y ese extra de rueda para compensarlo, y esas estabilizadoras gordas para compensarlo, y esa suspensión dura con muelles rígidos para compensarlo, todo al final es una rueda que gira. Cuando tienes un coche pesado, pues al final para cubrir el peso tomas decisiones de puesta a punto que lo que acaban repercutiendo es que en carreteras muy lentas, muy rotas, muy tipo rally, muy tramo de todos los días, pues no sea un coche tan disfrutón, ni fluya tanto, ni se note tan compenetrado con el suelo como coches más ligeros como puede ser el Alpina 110, que por otro lado pues no tiene nada que ver luego en propuesta en el resto de aspectos con este coche. Podemos decir que este M2 es más M4, es más M3 que nunca, lo cual en cierto modo cierra la distancia que había entre el M4 y el M2. Antes, recuerdo probar el año pasado el M3 y deciros que a mí me gustaba más el M2 porque era un coche más auténtico, más dúctil, más táctil, más de compenetración con la carretera. Aquí el M2 se ha desplazado de ese planteamiento más puro de conducción del anterior. Ha mejorado tren delantero, agarre absoluto, paso por curva, es más coche, podemos decir, pero justo por eso pierde un poco la característica que tenía el M2, lo acerca tanto al M4 que en cierto modo pierde un poco el sentido de esa dicotomía. El M4 tiene la ventaja de que corre más, es más grande, es más salvaje también al acelerador. El coche me parece que está mejor equilibrado, me parece mejor coche, pero le falta terminar de pulir, pero le falta el carácter que tenía, no dócil voy a decir, sino más juguetón o más táctil o más ¿cómo decirlo? Expresivo, informativo del asfalto que tenían la generación previa del modelo. Ahora bien, y si quiero usar este coche como coche para todo, ahí es donde el coche realmente brilla, os voy a decir, porque dentro de todo lo que ha cambiado BMW este M, podemos decir que la parte donde lo sigue haciendo muy bien es que este coche sirve para todo. Y eso creo que es una de las claves de un producto que ha tenido tanto éxito comercial. Podemos hablar mucho de circuito, podemos hablar mucho de pegada, de tren delantero, de frenos, de lo que queráis. Pero luego, si lo tenéis como coche único, supongamos que sois unos afortunados con más de 90.000 euros para gastar, y en este coche para usarlo para todo y para todos los días, en cualquier circunstancia de carretera, os encontráis con un coche que realmente vale para eso. Es un gran turismo, es un coche de piernas largas, es silencioso relativamente con 70 decibelios. A ver, hay coches más silenciosos sin duda dentro del mercado, pero dentro de su configuración y características, pues 70 decibelios son asumibles a la hora de hacer autovía, autopista. Tiene un buen equipo de audio, un buen sistema de climatización, 3 zonas de climatización, tiene espacio atrás, tiene buen maletero. Es un coche con el que te podrías cruzar Europa de punta a punta, de esquina a esquina, sin cansarte. No es un coche que conlleve sacrificios justo por eso. Y es esa parte de redondeo de la ecuación donde realmente destaca cuando lo comparas pues con el citado Alpina 110, con el Toyota Supra o con cualquier otra opción que se os pueda ocurrir, con un Porsche Cayman, que ya está en las puertas de la salida comercial para ser reemplazado. Todos ellos son otro tipo de perfiles de coches menos redondos. Este hace más cantidad de funciones bien que todos los demás, y además los hace con un amplísimo espectro de usabilidad, hasta el punto de que después lo puedes utilizar en el día a día y no es un coche que te asuste a pesar de la pegada que tiene. Se deja conducir, es dócil, es fácil, no te va a asustar, no te va a venir con una situación extrema, no te quedas vendido según en qué marcha estés. Siempre tienes motor para acelerar y con los controles puestos. Es un coche que se lo podrías dejar a tu abuela sin miedo a que a tu abuela le pase algo porque se le vaya a dar un trompazo, salvo que se le vaya a la olla, empieza a frenar a fondo con todo el volante girado, no lo sé. ¿Cuánto gastas? Si os vais a preguntar eso, más de 10 litros a los 100, hagáis lo que hagáis prácticamente. Si conducís de manera un poco animada para sacarle partido al coche y pasarlo bien en una carretera de curvas, os podéis ir a 14, 15, 16 litros a los 100. Si simplemente estáis viajando tranquilamente por autovía, os vais a mover sobre los 10 y algo, 11 litros a los 100. Si vais a hacer ciudad, pues os vais a ir más arriba. Entiendo que con 90 y tantos mil euros de presupuesto para comprarse el coche, y el tema del consumo no debería de ser un factor determinante, pero sí lo es el hecho de que lleve un depósito de combustible de solo 52 litros, lo cual mezclado con ese consumo de más de 10 litros a los 100 hace que la autonomía baje por debajo de los 500 kilómetros, y eso al final es un poco más lata porque tienes que andar repostando más a menudo de lo que se hacía antiguamente con coches que llevan depósitos de 70 litros, que sería lo suyo para consumos como el de este aparato. Por cierto, si preguntáis por sonido motor mola.
Suena bonito, a pesar de ser turbo, tiene un énfasis bastante conseguido. De 6 cilindros de BMW, pues suena un poco artificial, todo se ha dicho. El M2 es mejor coche que el M2 de la generación anterior, eso no hay nada que lo pueda discutir. Entra mejor en las curvas, tiene más paso por curva, es más rápido, es más potente, tiene un motor más lleno, tiene una sensación más progresiva en el pedal del acelerador y resiste mucho mejor el subviraje. También lo resiste mejor que el M240i y ahí BMW lo ha abordado sin perder además todas las cualidades de Gran Turismo, de coche utilizable todos los días para hacer largas distancias con practicidad porque tiene un buen maletero y con un buen sistema de infoentretenimiento y todo lo que le quieras poner al coche para utilizarlo día a día. Ahora bien, toda esa decisión de mover la puesta a punto hacia un coche que es especialmente efectivo, especialmente resistente al subviraje, especialmente apto para pasar por circuito muy rápido en las curvas, tener tanta adherencia lateral, les ha llevado a elegir esa monta de neumático extra ancho delante para curar esa parte del subviraje. Eso viene además condicionado por tener que montar mucha goma atrás para bajar toda la potencia que se le ha metido al motor, tal vez ya excesiva para utilizarla en carretera abierta, y luego todo eso ha llevado a que el coche pese mucho, y como pesa mucho, pues se han montado muelles más enérgicos para conseguir la frecuencia deseada y estabilizadoras también relativamente gruesas, lo cual hace que se le atragante junto con el ancho del neumático esas carreteras rotas más enrevesadas, enredadas. Todo eso hace que sea un coche menos dúctil, menos táctil, menos conectado con la carretera cuando lo estás conduciendo. Te transmite menos, te aísla más, y eso no quiere decir que sea menos eficiente, menos efectivo tampoco. Es un coche maravilloso de conducir y a mí personalmente me gusta, pero se separa más, si cabe, de lo que sería, por ejemplo, un Alpine A110 como coche de disfrute de fin de semana. Este coche es más completo, es mejor coche en términos generales, pero te quita parte de esas sensaciones que sí te daba también el M2 de la generación pasada, aunque era un coche más tosco, burro, bruto y menos permisivo si te pasabas entrando en las curvas, porque al final acababas arrastrando. Y aquí se cura eso, pero claro, ¿a cuentas de qué? A cuentas de 275 de rueda adelante. ¿Habría manera de mejorar el coche? Seguro que BMW M se guarda en la baraja más versiones de este coche, un Competition, un CS, yo qué sé. Y seguro que alguna de ellas acaba sacando más a relucir este aspecto de ajustabilidad y la capacidad del chasis. Tal cual está ahora mismo de base, a mí me resultaría en todo caso complicado ir a mejor sobre esta misma base, ya que los kilos son los que son, y es el tema del peso y el del par que tienen las ruedas traseras lo que complica las cosas. Podrías pensar que quitando goma adelante ganarías un poco de tactibilidad en la dirección, pero acabarías subvirando por exceso de rueda atrás. Podrías pensar que quitar rueda tanto delante como detrás sería una solución, pero con todo el par que tienes y siendo solo tracción trasera, tampoco puedes permitirte el lujo de quitar goma de atrás. Y de hecho, si quitases goma de adelante, lo que acabaría sucediendo es que la falta de caída del tren delantero también acabaría destrozando las ruedas. Así que no hay soluciones fáciles con este coche. Y ahora, si os habéis fijado, no he hablado de precio y lo que vamos a hacer es un doblete. Primero vamos a configurar nuestro M2 y luego nos vamos a meter en nuestro patrocinador en Wallapop para ver por cuánto están los M2 de la generación anterior. Vamos a entrar por aquí
por el M2 que vemos que marca ahora mismo BMW desde 91.250 euros. Te lo compras manual o te lo compres automático. Aquí con caja manual, pues ya veis, caja manual 91.250, automático 91.250, lo cual está pues muy bien, porque así puedes elegir. Yo me lo quedaría manual. Llantas M de 19, pues me parece bien, porque estaba bien, el color me gusta. Os voy a decir que me faltaría, este M Zambor Blue es el que tenemos puesto, me faltaría una opción amarilla, naranja o verde, pero eso lo tiene BMW en los individual. Vemos la tapicería de cuero, todo negro, la de color tabaco, a mí me mola. Lo que pasa es que ya empezamos a meter paquetes opcionales, el ajuste lumbar, los asientos deportivos, mira, justo los que llevábamos, reglaje eléctrico. Muy bien, pues vamos a darle a esto. Los toquecillos marrones. Justo la configuración que llevábamos era esta, que es el que tiene el tricolor en los asientos. Paquete M Driver, ¿qué es esto? Paquete M Racetrack. El techo, es verdad que llevamos el techo de carbono, pero madre mía del amor hermoso. Ahora, molduras interiores de fibra de carbono, asientos M. Me estoy volviendo loco viendo que el paquete que llevaba nuestro coche es de 15.000 euros. Madre del amor hermoso, ¿cómo estamos con los opcionales? Bueno, vamos a quedarnos ahí. Para dejarlo como el que hemos probado, pues 15.000 euros. Vamos a ver qué opciones tiene el tema del paquete este. Paquete M Driver. Se incrementa la velocidad hasta 2.85, que esto lo decía antes en la prueba. Todos los demás, bla bla bla. Estos son 0 euros. El techo de carbono, básicamente, es una de las cosas caras, y las molduras y los asientos. Madre mía, qué palo. Seguimos para abajo y lo que vamos a hacer es pues quedarnos ya con la configuración, porque aquí no hay mucho más opcional, ¿no? O sea que tal cual lo hemos probado, cuesta 109.000 euros. Recordad que estos coches, cuando se salía al principio del primer M2, rondaba los 70. Era un coche, pues, 30.000 euros más barato. Madre mía, ¿dónde nos hemos ido? Y esto nos lleva, pues, a ver los precios en Wallapop de los M2 usados, que yo creo que vamos a encontrar un montón, fíjate lo que te digo. Así que entramos aquí en coches, en el apartado BMW M2. ¿Estará calificado o cómo sale? BMW, los M2 no están clasificados más que como Serie 2. Entonces tenemos que poner aquí Serie 2, vamos a poner aquí M2. Y el primer M2 que encontramos cuesta 39.800 euros. Uno de 2016 con 197.000 kilómetros. 197.000 kilómetros. Madre mía, anda que no ha rodado. Cambio de cajé, todos los mantenimientos, interior de 10, estado general 10 de 10, llantas nuevas. Un coche que está en Burgos, tiene buena pinta, aunque me llama muchísimo la atención la kilometrada que lleva encima. 40.000 euros por el caprichito. Vamos a abrir unos cuantos más. A ver cuál más podemos encontrar. Este por aquí, este por allá. Un azulito aquí en Valencia, parece que son las fotos por lo menos. Y vamos subiendo. Pues podemos hablar de que desde los 40.000 euros en adelante podéis compraros un M2. Hay que tener en cuenta que depende de la versión del año, de si es Competition, si no lo es, pues van cambiando la puesta a punto y va cambiando la entrega del motor y todo lo demás. Así que no se conducen todos igual. Yo me quedaría antes con un Competition que con los otros, porque era el que más fino era. Y por ejemplo tenéis este de Rubén, que lo pone a vender por 59,90. Este color gris, caja de doble embrague. Vendo M2, Competition 2018, motores S55, 57.000 kilómetros, en este caso en Madrid, unidad con buena pinta. Otro 48.500, 370 caballos, 63.000 kilómetros, está en los barrios, llantas, un aleroncillo, parece bien cuidado por dentro, también cambio secuencial, no es manual. Otra unidad por aquí, 47.990 para este, también con cambio secuencial, el volante este extraño con pantallita, espectacular M2, acabado performance, difusor trasero y escape M, 72.000 kilómetros, urbanización, CAM, Balsto. Lo que os he dicho antes, que hay un porrón de unidades. 44.900 para este en Valencia. Kit de carbono original, 92.000 kilómetros.
No acepto cambios, no me interesa gestión de venta, 370 caballos. Este parece que está bajado, ¿verdad? No sé por qué. En las fotos me da la sensación, voy a leer por aquí abajo. Todos los mantenimientos hechos, última revisión, bla, bla, bla. De pintura está súper cuidado, siempre en garaje. Está en perfecto estado. Pues me ha pegado ahí al ojo, sin nada más. Vale, pues otra buena unidad, o por lo menos lo parece. 43.900 por este con las pegatinas M. M2, 95.700 kilómetros. Una de las cosas claras de estos coches es que ruedan kilómetros, a diferencia de otro tipo de coches, un Elise, un Alpine, que son más coches de fin de semana puntual. Pues estos coches, si los vais encontrando, vais viendo todos que tienen kilómetros encima. Aquí uno con unos canards puestos, también parece bajado de suspensión, no sé por qué. M Performance, M Drivers, coche en perfecto estado, tiene todos los extras posibles, acabado Performance. Amigo, suspensión roscada H&R, que es donde yo me borro. Monforte de Lemos. Yo ya aquí, comprar estos coches con suspensión modificada sale de lo que yo haría, porque el M2 original me parece que iba bien ajustado de suspensiones. Pero esto ya es una cuestión de gustos. 43.500 por uno con 135.000 kilómetros. Y la última unidad que vamos a ver, 42.900 por este, 370 caballos, 89.900 kilómetros, segundo propietario nacional, historial de mantenimiento, que eso es interesante. En Mataró tiene buena pinta este coche. Un coche que, a ver, es que son 40.000 euros para un coche usado, es dinero. Pero si comparamos los 90 y tantos que se acaban convirtiendo en 110 de la unidad que hemos probado con uno en 40 y, pues hombre, es que te compras dos usados por el precio del nuevo. Eso nos habla de cómo se ha disparado el precio del nuevo cuando el viejo te da una experiencia de conducción, voy a decir más pura, aunque sea menos cómodo, menos rápido, menos efectivo también, todo lo menos que tú quieras, pero al final las sensaciones de conducción son más puras en el viejo que en el nuevo, por lo menos a mi juicio y gusto personal. En fin, hasta aquí con el apartado de Wallapop. Seguimos cerrando ya el vídeo. Las comparaciones son odiosas. El M2 ha funcionado históricamente, se han vendido un porrón y estoy seguro que de este coche se van a vender también un porrón de unidades. A cualquiera que lo quiera comparar con cualquier otra cosa, sin duda un GR86 es un coche más divertido de conducir, sin duda un Alpina 110 es más divertido de conducir, pero al final, si tienes que invertir dinero y vas a utilizar el coche para más cosas que para atacar carreteras y tramos de curvas los fines de semana, este coche es mejor inversión y da un paquete más completo. Y además, si luego os metéis en tandas de circuito o visitáis Nürburgring, es difícil encontrar otro producto mejor. El problema que le veo yo es ese posicionamiento de mercado donde se ha quedado tan cerca del M4, que es un mejor M4, pero deja de ser un poco un buen M2 o un buen E30 moderno. En fin, si os han quedado dudas, preguntas, cuestiones, algo que nos queréis contar de un M2, lo podéis dejar en los comentarios y si os ha gustado el vídeo, pues que le deis un me gusta y que lo compartáis por ahí, siempre nos viene bien. Y yo no tengo nada más que contaros. Nos vemos pronto con otro vídeo de otro coche. Un saludo. ¡Hey! ¿Te gusta Powerar? Normalmente en este cachito final os contaba que podíais comprar merchandising, pero lo habéis comprado todo y no queda nada. Estamos trabajando ya con Kimoa para hacer gorras nuevas, pero mientras llegan, recuerda, puedes ayudarnos a seguir creciendo haciéndote mecenas del canal. Los mecenas que nos apoyan tienen acceso directo a nuestro Telegram privado, que compartimos con los propietarios que han salido en la sección de usados hiperinteresante, y organizamos para ellos encuentros y visitas privadas, como las que ya hemos tenido este año en el Museo Motos Made in Spain en Alcalá de Henares, la del Autódromo Terramar en Sitges o la del Museo del Automóvil y la Moda en Málaga. Vendrán más actividades y visitas pronto y todavía estás a tiempo de llegar. Además, toda esta gente que está metida en el Telegram siempre puede saber antes que nadie lo que vamos a grabar y preguntarnos directamente lo que le venga en gana.